Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar otra vez con ustedes en nuestro encuentro semanal acerca de historias, de guitarras, de música, de palabras. Mi nombre es Miguel Ángel Neiret, para aquellos que no me conocen. Soy guitarrista de esta ciudad de San Nicolás de los Arroyos y doy clases de guitarra para la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Nicolás. Quería agradecerles también a las personas del canal local que hacen posible nuestro encuentro semanal y a las personas que se han puesto en contacto conmigo, que me han encontrado y me han comentado, que han visto el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy comencé este programa con un estudio muy breve y muy bonito de Francisco Tárrega, un estudio en mi menor. Y Francisco Tárrega es un compositor que todas aquellas personas que han estudiado guitarra o que se han acercado a la guitarra clásica o la guitarra académica han sentido nombrar acerca de Francisco Tárrega, ya que es considerado casi uno de los padres de la guitarra clásica. Tengamos en cuenta que en la época que Francisco Tárrega transcurrió su carrera y su vida, la guitarra era considerada un instrumento menor por los compositores. Incluso el maestro Andrés Segovia, posteriormente, también tuvo una lucha con esta situación, ya que la guitarra no era visto como un instrumento serio. Quería hablarles acerca de Francisco Tárrega, este guitarrista y compositor español, que nació un 29 de noviembre de 1852 en Castellón de la Plana, en Villarreal, una ciudad de la Comunidad Valenciana, en España. Su interés por la guitarra se despertó cuando escuchó y aprendió de un guitarrista popular de su localidad, el Ciego de la Marina, le decían. Quiquet, así le llamaban a Francisco Tárrega de chico, supo hacerse amigo del ciego, que se llamaba Manuel González. Con él dio sus primeros pasos en el instrumento, que continuaría con don Basilio Gómez, y no mucho más tarde, con el mayor guitarrista español de su tiempo, Julián Arcas. Cursó estudio con Arcas y con Tomás Damas, y más tarde armonía y piano en el Conservatorio de Madrid, con Hernando y Galeana. Decidió dedicarse por completo a la guitarra, sobre todo después del éxito que tuvo en un concierto en el Teatro Alhambra de Madrid. Se estableció en París, conquistando la admiración del público, hizo buenas amistades con poetas, con políticos, con músicos por ejemplo de la talla de Isaac Albéniz, de Felipe Pedrell o de Tomás Bretón. En el año 1882 se radicó definitivamente en Barcelona, donde fundó su propia escuela. Dio un nuevo impulso a la guitarra, como decía hoy, rescatándola del menosprecio en que había quedado desde hacía varias décadas. Es un gran compositor que entre sus obras se destacan Alborada, Capricho Árabe, Danza Mora, buenas variaciones sobre el Carnaval de Venecia, Recuerdos de la Alhambra, Lágrima, Adelita, que son composiciones que hoy les voy a presentar. Y así como numerosas transcripciones también que ha hecho acerca de obras de Händel, de Mozart, de Chopin, de Isaac Albéniz, entre otros. En su tiempo estaba muy de moda que las arias de ópera se transcribieran para guitarra y él hizo una gran recopilación de estas arias de ópera famosas en su momento y que son muy, muy bellas. Pueden buscarlas por YouTube y pueden encontrar muchas de estos arreglos pertenecientes a Tárrega. Falleció el 15 de diciembre de 1909 en Barcelona.
Yo descubrí a Francisco Tárrega cuando comenzaba a estudiar la guitarra clásica y verdaderamente me atrapó muchas de su composición porque es muy melódica, es muy romántica, es muy dulce y ha hecho muchas composiciones y muchos estudios, entonces permite que uno gradualmente pueda ir incorporando nuevas técnicas en la guitarra a través de su obra. Así que la primera obra que yo les quiero presentar hoy se llama Adelita. Y según una leyenda, el nombre de esta obra, Adelita, proviene de Adela Aymerich, que era una supuesta hija ilegítima del rey Alfonso XII. Musicalmente la pieza se basa en el estilo romántico concebido por Frédéric Chopin. Chopin se fue de Polonia cuando tenía unos 20 años y nunca volvió. De su búsqueda de la inspiración e identidad de la memoria de su infancia, resulta la creación de unos estilos instrumentales nuevos, como sus mazurcas. Las mazurcas de Chopin es un resultado de una fusión de 3 danzas tradicionales de su país nativo, o sea, Polonia. La mazurek, una danza viva, la kujawiak, una danza romántica o calmada, y la oberek, que es una danza viva que siempre se baila girando. Siguiendo la idea de la mazurka estilizada de Chopin, Tárrega parece inspirarse en la kujawiak, cuya música se caracteriza por su melodía sentimental o melancólica, con el uso del rubato para componer Adelita. ¿Qué sería el rubato? Bueno, el rubato es cuando no se sigue un compás estricto. Esta pieza de Tárrega, Adelita, está en un compás de 3 tiempos, que uno la podría tocar casi como si fuese un vals, como... Bueno, pero esta obra está concebida para ser tocada con un tiempo mucho más libre. Así que la primera pieza que les quiero presentar es Adelita de Francisco Tárrega y espero que la disfruten porque es una pieza muy bella. La segunda pieza que les quiero presentar, perteneciente a este compositor Francisco Tárrega, se llama Lágrima. Algunos la conocen como Una lágrima. En realidad en el manuscrito de Francisco Tárrega figura como Lágrima solamente. Y se comenta un poquito la historia acerca de esta pieza, que al final de uno de sus conciertos, un importante señor le pidió que escuchara a su hija, que era estudiante de guitarra, estaba aprendiendo a tocar la guitarra. La alumna, María José Rizo, sería su esposa poco después de Francisco Tárrega. Antes de contraer nupcias, antes de su casamiento, el joven maestro pudo debutar en el Teatro de la Ópera de Lyon y en el Odéon de París,
en el marco de un homenaje a Calderón de la Barca por el bicentenario de su muerte, homenaje organizado por el poeta Víctor Hugo. También cruzó las Islas Británicas para dar un concierto en la ciudad de Londres, pero al parecer no le entusiasmó ni el clima, ni la ciudad, ni el idioma. Tras el concierto que dio en este teatro de Londres, alguien descubrió al guitarrista imbuido en un espíritu melancólico y le preguntó si estaba triste, si era que echaba de menos su país y extrañaba. Y le dijo que sí, que él extrañaba su país y su gente, su idioma, su lugar. Entonces esta persona le aconsejó que aprovechara ese momento o ese sentimiento para escribir. Y fue en esos días que compuso esta composición titulada Lágrima. Está en la misma tonalidad que la pieza anterior, que Adelita, en mi. Y a diferencia de Adelita, que comenzaba primero en mi menor y después la segunda sección estaba en mi mayor, esta pieza Lágrima está a la inversa. Primeramente está en mi mayor y luego está en mi menor. También es una pieza muy bonita de Francisco Tárrega y que espero que la disfruten mucho. La verdad que el volver a tocar estas obras breves de Tárrega me trajo muchos recuerdos de otros tiempos cuando estaba iniciándome en la guitarra clásica y apasionadamente buscaba todo este material. No había internet en ese momento y todo era compartir este cassette y discos con otros amigos guitarristas y estudiar un montón y pasar muchas horas compartiendo guitarras. Así que, bueno, esta pieza Lágrima, escrita por Francisco Tárrega, extrañando a su país, espero que sea de su agrado. Recuerdos de la Alhambra. Compuesta en la ciudad de Granada, es quizá la obra más famosa de Francisco Tárrega y fue inspirada en el espectacular conjunto de jardines y palacios de la Alhambra, símbolo del apogeo y ocaso de la cultura nazarí a finales de la Edad Media, que el compositor visitó en torno a 1897. En el manuscrito la pieza se titula Improvisación a Granada, cantiga árabe, y cuenta con una dedicatoria que reza así: a mi eximia discípula, señora doña Conchita G. de Jacobi, su maestro y amigo Francisco Tárrega, Málaga, 8 de diciembre 1899. Ya que no puedo ofrecer a usted ofrenda de más valía en el día de su santo, acepte esta mi pobre nota poética, impresión que sintió mi alma ante la grandiosa maravilla de la Alhambra de Granada que juntos admiramos. No obstante, la partitura de la publicación de la obra se tituló Recuerdos de la Alhambra,
y está dedicada a Alfredo Cotín. Además, hay otra diferencia interesante respecto al manuscrito, y es que la partitura original se termina con un acorde que en la publicación se transformó en un largo arpegio. Esta pieza hermosa, Recuerdos de la Alhambra, quizá la más famosa de Francisco Tárrega, está íntegramente escrita con la técnica de trémolo. Se considera que es la primera pieza en donde Francisco Tárrega utiliza esta técnica como método de composición y no solamente como un recurso para algunos pasajes, sino que es íntegramente escrita con esta técnica. Esta técnica de trémolo trata de emular una nota sostenida larga como si fuese la nota de un violín o como si fuese la nota de una voz, pero a la guitarra, al no tener esa capacidad de sostener un sonido durante bastante tiempo, entonces se tocan muchas notas cortas de manera repetida y consecutiva. Como anécdota quería comentarles que esta pieza Recuerdos de la Alhambra, el día que me casé, un amigo después de la ceremonia del civil, el registro civil, interpretó Recuerdos de la Alhambra para nosotros, así que tiene un significado muy especial para mí y espero que la disfruten porque es una hermosa obra. Yo conocí esta pieza primeramente a través de un guitarrista que admiro, llamado John Williams. Más adelante escuché otras versiones, como la de Narciso Yepes, que la versión de Narciso Yepes lo hace muy veloz y sostiene el trémolo de una manera increíble. Es una versión mucho más virtuosa. Aunque la versión de John Williams es un poco más relajada y más melódica. Y ahora quiero compartirle con ustedes mi versión de Recuerdos de la Alhambra.
Bueno, espero que les haya resultado interesante el personaje de Francisco Tárrega. Un poquito de su historia, un poquito de su música, de su obra, de su poética. Quería terminar como hago siempre, con un cuento que ayude a la reflexión, que ayude a entretenernos un poco y también a pensar en algunas actitudes que nos pueden ayudar. Este cuento se titula Historia de un samurái y dice así. Cerca de Tokio vivía un gran samurái ya anciano que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del samurái, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El maestro les preguntó: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo. Un hermoso cuento, con una moraleja interesante para reflexionar. Para terminar este programa, quería agradecerles por seguirme, por ver este programa, por escuchar mi música, a la Dirección de Cultura, por este espacio, al canal, a Eduardo de Canal 2, quien se encarga de semana a semana de compartir estos contenidos. Quería terminar, como hago siempre, con una composición de mi autoría. En este caso, esta es una composición muy particular. Cuando comencé este programa, lo comencé con un estudio de Tárrega muy sencillo, un estudio en mi menor, y lo que hice fue, con este mismo estudio en mi menor, y utilizando la técnica del trémolo como en Recuerdos de la Alhambra, hacer algunas variaciones, por ejemplo, tocar el tema en mi menor, pasarlo a mi mayor, escribir una parte final, y con la sumatoria de todas estas ideas, hacer este trémolo sobre un estudio de Tárrega. Así lo titulé, Estudio de Trémolo sobre un estudio de Tárrega, y dedicado al maestro Francisco Tárrega. Así que espero que les guste mucho. Cuídense, cuidémonos, quedémonos en casa, tengamos paciencia, tengamos fe, seamos optimistas, seamos positivos. Muchas gracias. Vamos a terminarlo con este trémolo de mi autoría en homenaje al maestro Tárrega. Espero que lo disfruten y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.